del panel hayan aceptado analizar un poco este tema sobre el que existen muchas controversias. Y platicando un poco con Moisés Quiles y un poquito en los análisis que hemos hecho a lo largo del tiempo con la mesa directiva que actualmente estamos en la federación, creemos que es muy importante no solo la información, la evidencia científica, sino también el análisis de las circunstancias que en las distintas perspectivas de distintos escenarios tenemos los neonatólogos en relación al país. Tenemos un grupo heterogéneo de hospitales, de pacientes, ¿no? Entonces, todo esto genera problemas importantes y retos que, aunque estamos hablando a veces de los mismos problemas, los retos para nosotros son como muy grandes. Y dentro de esto, las perspectivas y el futuro es algo en lo que tenemos siempre que pensar los neonatólogos. Cuando tenemos frente a nosotros un bebé con problema respiratorio, incluso el bebé que no tiene problema respiratorio, ¿qué es lo que tenemos que hacer los neonatólogos en relación a esos pacientes? No solo pensando en que puedan sobrevivir, porque genuinamente lo que se hace con un sistema de atención para estos bebés es hacerlos sobrevivir. Sigue siendo en México una de las principales causas de muerte neonatal en la primera semana de vida. Pero también es hacerlo sobrevivir con calidad de vida, no solo durante la infancia. Un niño que tiene restricciones para correr, para moverse, para disfrutar de la vida, no va a tener la misma calidad de vida que tiene un niño que no tiene compromiso en sus pulmones. Y ya no se diga de las etapas más avanzadas de la vida. Entonces, dando el espacio ya para la participación de nuestros ponentes, agradezco mucho al doctor Héctor Macías Avilés por haber aceptado participar con nosotros. Él, como todos sabemos, es un pediatra neonatólogo excelente, egresado del Instituto Nacional de Perinatología, con mucho orgullo. Actualmente es el jefe del Departamento de Neonatología del Instituto Nacional de Pediatría y también es médico adscrito del Hospital de Ginecología del Centro Médico La Raza del Seguro Social. Es profesor adjunto de la especialidad de neonatología en el Instituto Nacional de Pediatría y también es instructor del taller de animación neonatal, CIPAP, Acorn Stable, ¿no? Y como ya ven, pues es un amplio conocedor del tema de los pulmones y todo lo que tiene que ver con proteger a los pulmones y por eso es que está aquí con nosotros. Héctor, muchas gracias por venir. Te damos la palabra para que empieces con el primer tema que nos planteamos, que es mecanismo del daño pulmonar. Hola, doctora, buenos días. Gracias por la invitación y gracias a todos por estar aquí. Agradezco a la Federación la invitación. Y como era la introducción, pues es cierto que cuando estamos frente a un neonato, prematuro o no prematuro, pues nos enfrentamos principalmente a problemas respiratorios. Y a veces esto puede ser el parteaguas en la evolución y cómo le va a ir ese niño para el futuro. Es así que hablar de los daños, el daño pulmonar al cual se puede presentar este bebé, pues hay que tenerlo muy en cuenta porque no solamente la forma en que intervenimos ventilatoriamente, sino como lo voy a tocar en un par de diapositivas, todas las intervenciones que hacemos en este niño pueden impactar a nivel pulmonar. Es así que, bueno, la evolución que hemos tenido en la neonatología y que cada vez nos estamos enfrentando a niños mucho más prematuros, con edades gestacionales extremas, y que esto ha implicado que también se tenga que desarrollar otras estrategias de atención, pues obviamente para el bien de nuestros pacientes. Es así, y recordemos que, bueno, el niño corre el mayor riesgo de morir en los primeros 28 días y un 50% en las primeras 24 horas, por lo que es importante las intervenciones que hacemos desde el momento del nacimiento para que obviamente este niño, su evolución, sea lo más favorable posible. Desgraciadamente, como ustedes pueden ver, hasta el 80% de los niños que mueren, pues se pueden ser situaciones que son prevenibles y tratables, como una falta de atención en cuanto a la calidad, falta de personal calificado, complicaciones debidas a la prematurez, muertes relacionadas con el parto, es decir, la asfixia perinatal, y procesos infecciosos. Y es así como lo comentaba en la primera diapositiva, pues la evolución que hemos tenido en la atención de los recién nacidos. Aquí simplemente pongo un comparativo. Por ejemplo, pueden ver ustedes aquí en la parte superior derecha, un CPAP nasal de hace algunas décadas, y hoy por hoy cómo manejamos estos prematuros de una forma mucho más gentil, y aún así no podemos abatir el daño pulmonar. Pero esto va más allá.
porque hay factores de riesgo que ya tenemos identificados, como respuesta inflamatoria a nivel fetal, procesos infecciosos como la corneoitis, o un retardo o restricción del crecimiento intrauterino, pues juegan un papel muy importante durante el embarazo. Y desgraciadamente, cuando nace un bebé prematuro, pues esto lo predispone en un mayor porcentaje para que tenga daño pulmonar con las medidas que estamos actuando. Y entonces, situaciones como la ventilación mecánica, la exposición al oxígeno, una mala nutrición en la terapia intensiva, persistencia del conducto arterioso, sobrecarga de líquidos o deficiencias hormonales, pues obviamente van a hacer que exista una deficiencia, alberación y vascularización, alteración en los factores de crecimiento, daño por los radicales libres, un estrés oxidativo y obviamente una reparación a nivel alveolar de forma deficiente, lo que va a llevar a que ese pulmón tenga un crecimiento y una función deficiente, existe hipertensión pulmonar, se altera la función inmunitaria y asimismo, como lo comentaba, la capacidad de reparación de ese pulmón se ve dañada. Y todo esto, pues obviamente, vean, quiero que noten este video, es de una terapia intensiva donde tuve la oportunidad de ver y vean los parámetros del ventilador que estaba sometiéndose a un niño de 28, 29 semanas. Uno no podría creer que estaba con esas presiones y obviamente ustedes podrán saber cuál fue el fin de ese niño. Entonces, ya todos conocemos esta foto que ha salido en muchos artículos donde los cambios que tiene esa exposición, cuando se hizo ese estudio con conejos de exposición a los 5, 15, 20 minutos sobre la ventilación mecánica y que obviamente las consecuencias, como ustedes pueden ver en esta radiografía, pues tenemos como daño pulmonar. Y a veces como este prematuro, que tenemos que someter a la ventilación mecánica. Y todo esto, pues obviamente, aquí les pongo un comparativo donde está un alveolo normal y el alveolo dañado que se ha sido sometido a mecanismos de daño pulmonar, donde hay liberación de todo esto que comentaba, los fibroblastos, neutrófilos, toda la cascada inflamatoria. Y aquí quiero ejemplificar la parte de arriba que están en color rojo, todos los factores que juegan un papel importante para que inicie el daño pulmonar, y en la parte inferior, en color verde, lo que puede ser un mecanismo de cierto punto protector. Y entonces, una buena ventilación con un volumen adecuado, esteroides postnatales, una buena nutrición, uso de antioxidantes, pues sabemos que puede ser un factor protector para evitar el daño pulmonar. Pero una ventilación mecánica no gentil, la exposición al oxígeno, la infección, la persistencia del conducto arterioso, así como una mala aporte de líquidos, pues obviamente nos va a llevar como resultado al daño pulmonar. Y esto pues es nada más un recordatorio donde esos 5 daños pulmonares a los cuales se somete el pulmón, el barotrauma, volutrauma, atelectotrauma, biotrauma y reotrauma, pues obviamente son situaciones a las cuales exponemos a nuestros bebés cada vez que los tenemos en una ventilación mecánica. Solamente como recordatorio quisiera hacer algunos comentarios. Por ejemplo, el barotrauma, sabemos que el exceso de presión inspiratoria y que no existe un número mágico, sino simplemente dar una presión excesiva para ese niño va a ser más que suficiente para que inicie la cascada inflamatoria y venga el daño pulmonar, donde obviamente hay edema y corremos el riesgo de tener un síndrome de fuga aérea. El volutrauma y atelectotrauma, que son los principales participantes en el juego del daño pulmonar, donde damos un excesivo volumen corriente y una reapertura, apertura y colapso de esas unidades alveolares, obviamente sumado a una presión excesiva y una inadecuada presión al final de respiración, pues obviamente nos va a llevar a sobredistensión de algunas unidades alveolares con colapso de algunas otras y por lo tanto nos va a favorecer a que tengamos ese daño pulmonar. El biotrauma, esa exposición a procesos infecciosos o la misma exposición al oxígeno, donde nos va a llevar a ese proceso inflamatorio, se suma al daño pulmonar. Y el retrauma, donde estamos dando flujos excesivos con una turbulencia excesiva en la entrega de aire, un PEP excesivo, una sobredistensión pulmonar, que todo esto, como les comentaba, juegan un papel muy importante en la presencia del daño pulmonar. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Pues se incrementa un soporte ventilatorio entre nuestros niños y obviamente esto los lleva a un volutrauma y a atelectotrauma, se suma el biotrauma por la exposición al oxígeno, un daño por la alteración de la distensibilidad y el intercambio gaseoso, los cortocircuitos que favorecen la presencia del conducto arterioso, o se reabre ese conducto arterioso y favorece el conducto, una respuesta inflamatoria, una respuesta sistémica, alteraciones en la ventilación o el reclutamiento alveolar que no es de forma uniforme, un edema a nivel pulmonar y esto obviamente se suma
una mala entrega de presión al final de la expiración y presiones excesivas con volúmenes corriente de forma excesiva también al momento que estamos dando el aporte ventilatorio. Es así que yo creo que uno de los mensajes que nos tenemos que llevar después de este seminario es que es cierto que una de las premisas cuando estamos atendiendo ventilatoriamente a un niño, hay que abrir el pulmón, pero también hay que abrir la mente y por lo tanto tenemos que dar una ventilación gentil a estos niños, evitar el colapso como el que ven aquí o evitar la sobredistensión, de ser lo más fisiológico posibles para evitar el daño pulmonar en nuestros pacientes. Seguramente todos conocen este artículo, a mí me gusta mucho porque habla que lo menos es más y cada vez hablamos en ser menos invasivos con los niños y sabemos que eso va a dar mejores resultados. Entonces, si no tenemos la necesidad de meter a una ventilación mecánica a esos pacientes, pues obviamente le estamos dando un beneficio y estamos disminuyendo el riesgo de que tengan daño pulmonar. Recordad que estos factores como la prematurez, una ventilación mecánica innecesaria, líneas centrales de forma innecesaria, estancias prolongadas de forma innecesaria, pues obviamente van a favorecer también a que nuestro niño presente algunas otras complicaciones. Y quiero terminar esta parte de mi participación con este mensaje, donde a veces nos quejamos porque los insumos que tenemos en nuestras terapias intensivas no es como quisiéramos, pero yo creo que debemos de pensar de esta manera. Hagamos una unidad de cuidados intensivos neonatales, si no físicamente eficaz, sí funcionalmente eficiente, con un equipo de calidad, donde todos estemos comprometidos con la atención de nuestros niños y que obviamente esto va a ir en bien de nuestros pacientes y por lo tanto el más beneficiado va a ser nuestro recién nacido que estamos atendiendo. Aquí yo les muestro, es parte del equipo del Instituto Nacional de Pediatría, donde tengo el orgullo de trabajar hoy por hoy, donde residentes, médicos adscritos, todos jugamos un papel muy importante, el personal de enfermería, todos participamos en la prevención del daño de nuestros niños. Con esta me despido y quedo atento al final para las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Héctor. Muchas gracias. Ahora le voy a pedir a Carolina Valencia que tome la palabra. Ella es, como todos ustedes saben, o muchos de ustedes saben, la coordinadora de la Unidad de Cuidados Inmediatos al Recién Nacido. Por tanto, también es una pediatra neonatóloga excelente que trabaja con nosotros en el Instituto Nacional de Perinatología. Es instructora en reanimación neonatal, profesora del curso titular de reanimación neonatal y profesor asociado del curso de especialización de neonatología del instituto. Y el tema que nos va a tocar ella es la protección pulmonar al nacimiento, uno de los factores cruciales. Todo lo que hacemos ahí cuenta para el resto de la vida del bebé, corto o largo. Gracias, Carolina, por estar aquí con nosotros. Adelante, por favor. Gracias, doctora Coronado, por la invitación. Gracias al doctor Moisés Quiles, a la Federación y a todos ustedes presentes en esta mañana lluviosa. Y es un honor para mí poder compartir un poco con ustedes en corto tiempo sobre la protección pulmonar al nacimiento. Como ya dijo el doctor Héctor Macías, pues son muchísimos los factores que van a influir en el daño pulmonar en el recién nacido, sobre todo en el recién nacido prematuro. Desde factores prenatales, ¿no? Coriamnoitis, preeclampsia, enfermedades en la madre que van a afectar al pulmón, la propia prematurez y todos los mecanismos de daños que ya mencionó él. Específicamente al momento del nacimiento, pues hay que hablar un poco de esta transición, de este momento de suma importancia en la vida de todos, ¿no? Sabemos que el feto se desarrolla en un ambiente hipóxico con una saturación de oxígeno promedio del 30% y al momento del nacimiento tiene que cambiar y hacer una serie de cambios fisiológicos para poder adaptarse a la vida extrauterina. En el nacimiento, esta saturación de oxígeno incrementa, ¿no?, alrededor de 50% y sigue subiendo para llegar al 90% alrededor de los 10 minutos de vida. Y no solo eso, ¿no? Tiene que haber una serie de cambios. Aquí este esquema que les pongo del doctor Hooper, en donde nos habla de por lo menos 3 fases de adaptación pulmonar al nacimiento, en donde en la primera
el alveolo, este es el alveolo, aquí están los vasos perialveolares y este es el tejido intersticial del pulmón. Entonces, al nacimiento, este alveolo que está lleno de líquido, pues tiene que aclarar este líquido, que muchas veces esto se lleva a través durante todo el trabajo de parto, pero en los prematuros muchas veces este trabajo de parto no lo tenemos. Entonces, es difícil que este líquido pulmonar en el alveolo pase al intersticio. Después de esto, una vez que logramos que este líquido pase al intersticio, tenemos que evitar que regrese. Ajá. Entonces, si se fijan aquí, el gradiente en presiones es el que favorece que pase el líquido al intersticio. Nosotros aquí podemos incidir con tratamiento y manteniendo la capacidad residual funcional, intentando igualar esta presión del intersticio para que al momento de la expiración, al final de la expiración, este líquido no regrese al alveolo. Y en la fase 3 ya se reabsorbe el líquido del intersticio pulmonar y nos va a permitir, obviamente, ya este alveolo lleno de aire, que se haga un adecuado intercambio gaseoso. Otra de las situaciones que sucede al momento del nacimiento es las resistencias vasculares pulmonares deben de disminuir para que aumente el flujo pulmonar hasta 1, 8, 10 veces más de lo que tenía en la vida fetal. Este aumento de flujo pulmonar va a ser muy importante para que también el intercambio gaseoso se dé de manera correcta. Muchos factores mecánicos, fisiológicos, reflejos neurales van a jugar un papel importante, incluso la oxigenación, en este aumento del flujo pulmonar. Por eso, antes se creía que reanimar a un recién nacido con FiO2 al 100% era adecuado para que estas resistencias vasculares disminuyeran y el flujo pulmonar aumentara de manera rápida. Sin embargo, sabemos también que el momento del nacimiento pues, es todo un reto oxidativo, porque se liberan radicales libres de oxígeno si nosotros utilizamos cantidades altas de oxígeno, y los recién nacidos, sobre todo los prematuros, tienen este sistema antioxidante muy inmaduro y no pueden equilibrarlo. Entonces, ¿cuáles son nuestros retos? Pues establecer una adecuada capacidad residual funcional sin causar daño pulmonar y optimizar la entrega de oxígeno sin causar toxicidad. Que todo esto es una balanza o una línea muy delgada que debemos individualizar en cada paciente. Puntos a tratar que me parecen controversiales e importantes mencionarlos es el pinzamiento del cordón umbilical. ¿Influye o no el momento en que se pinza el cordón umbilical? En estudios recientes se ha visto que lo ideal es mantener un pinzamiento fisiológico del cordón umbilical. ¿A qué nos referimos con esto? Que la ventilación debe de iniciar antes de que se corte el flujo a través del cordón umbilical. Esto nos va a permitir que el flujo pulmonar esté estable y que se mantenga una mejor intercambio gaseoso. El oxígeno, en las siguientes diapositivas vamos a tratar cada uno de estos puntos. La ventilación al momento del nacimiento, el uso de surfactante. En cuanto al oxígeno, pues sabemos que tenemos que mantener una normoxemia. Y la normoxemia va a estar dada por la interacción de todo esto, ¿no? La oxigenación que nosotros demos, el consumo de oxígeno por el paciente en las células y la entrega de oxígeno. Y todo esto se va a ver modificado por estos puntos que pongo aquí. Normalmente nosotros podemos medir la oxigenación en un recién nacido en la sala de partos con un pulsioxímetro. Pero en realidad estamos midiendo la oxigenación porque vemos que todo esto cambia según el contenido arterial, según los niveles de hemoglobina fetal y de hemoglobina total, según la temperatura, el grado de desarrollo pulmonar, la perfusión periférica, el gasto cardíaco. Y no debemos caer ni en una ni en otra, ni hiperoxemia ni en la hipoxemia, porque sabemos que las dos dañan e incrementan la mortalidad y morbilidad de los recién nacidos. Entonces, ¿con cuánto FiO2 es lo ideal para iniciar la reanimación en un recién nacido pretérmino? ¿Cuál es la saturación objetivo que debemos llegar? Los estudios de saturación objetivo se hicieron en recién nacidos de término, prematuros tardíos, en un lugar. Debemos de seguir las mismas tablas de saturación objetivo. ¿Qué tan rápido
qué tan rápido se debe incrementar el FiO2, qué tan rápido tenemos que estar evaluando la saturación de oxígeno y en relación a esto aumentar la fracción inspirada de oxígeno. Sabemos que un recién nacido prematuro que no llega a la saturación objetivo de 80% en los primeros 5 minutos de vida incrementa los riesgos de mortalidad y morbilidad. Y otros factores que modifican la oxigenación, la ventilación, la bradicardia y el pinzamiento tardío del cordón umbilical. El uso de NIRS en la sala de partos nos va a dar una idea mejor de la oxigenación tisular, sobre todo a nivel cerebral. Hay estudios que ya lo están utilizando. Y bueno, aquí nada más comentando este metaanálisis en donde se analizó con cuánto oxígeno se debe iniciar la reanimación neonatal, es en el que se basó la recomendación del ILCOR. Y bueno, si se fijan, nada más se compararon parámetros de oxígeno bajo, 21-30%, versus oxígeno alto, 60-100%, y no hubo diferencia en mortalidad a corto o a largo plazo, alteraciones en el neurodesarrollo y otras morbilidades. Me gusta puntualizar esto porque con esto el ILCOR o el manual de reanimación dice que se recomienda iniciar con oxígeno bajo. Pero sabemos también, y en este mismo metaanálisis lo comentan, que los menores de 32 semanas, la mayoría de estos pacientes requieren cantidad de oxígeno o requieren oxígeno durante la reanimación. Y aquí no se comparó el oxígeno moderado, digamos 40-50%. Entonces, ahí tenemos todavía un punto importante que valorar. Soporte respiratorio, pues sabemos que todo esto se debe de valorar. La insuflación sostenida en últimos metaanálisis se dice que no es recomendable porque se ha incrementado la mortalidad, sobre todo en los menores de 28 semanas. Es importante hacer estudios un poco más precisos en subgrupos. El CPAP temprano, no hay duda, ese definitivamente está indicado en todos los recién nacidos prematuros con una respiración espontánea y de manera regular. Se debe de utilizar siempre en la sala de partos. Oxígeno humidificado y con mezclador. De preferencia utilizar un reanimador PSNT, porque con esto nosotros podemos regular la cantidad de presión que damos y no va a estar sujeta al estrés del reanimador, ¿no? Y si no es posible tener un reanimador con PSNT, un dispositivo que tenga PEP. La presión al final de la expiración es importante tenerla siempre cuando vamos a administrar ventilación con presión positiva. Y el surfactante, finalmente, ¿en qué pacientes vamos a utilizar el surfactante? Las guías nos dicen que cuando el CPAP se agota, es momento de utilizar el surfactante, pero ¿con qué parámetros estamos diciendo que el CPAP se agota? Con la saturación de oxígeno en sangre, que es una medida, como ya les comenté, que no abarca muchos parámetros. Entonces, es la medida ideal para decir el CPAP se agotó, el bebé tiene SDR y es necesario utilizar surfactante exógeno. ¿Qué tipo de surfactante es el mejor? Poractán, Veractán. Por aquí menciono un comentario que hizo el doctor García Luna en una de las charlas aquí de la federación. No importa el tipo de surfactante, en realidad es el momento en el que se administra. Cuando se administra de manera tardía, cuando no detectamos en qué momento está requiriendo más parámetros el recién nacido prematuro, y se administra el surfactante de manera tardía, definitivamente va a fallar. No tanto dependiendo del tipo de surfactante, sino en qué momento lo administramos. Y modo de aplicación, ¿no? Catéter delgado o la administración menos invasiva o INSURE, que ya los metaanálisis están apoyando que se utilice a través del catéter delgado. Y para terminar, solamente quiero mencionar este artículo en donde se dice que debe de ser una medicina personalizada. No podemos dar soluciones fáciles a problemas tan complejos como el SDR. Nosotros estamos en este momento tomando en algunos lugares solamente la saturación de oxígeno para decir falla el CPAP o la clínica para decir falla el CPAP, pero ya se están probando y utilizando nuevas herramientas como la medición avanzada de la oxigenación, el ultrasonido pulmonar, la tomografía de impedancia eléctrica, estudios cualitativos y cuantitativos del surfactante.
Todos estos estudios deben de tener estas características que menciono aquí para poder utilizarlas a la cama del paciente y que nos permitan de manera más precisa y personalizada tratar a estos recién nacidos prematuros. Y como dijo la doctora Coronado al inicio, las intervenciones al nacimiento deben de ir encaminadas no solamente a mejorar la sobrevida inmediata, sino a reducir la morbilidad a largo plazo. Y con esto termino. Estoy pendiente de sus dudas. Muchas gracias. Muchas gracias, Caro. Y como ya veo que tenemos un grupo nutrido de asistentes, los invito a que aprovechemos a los panelistas que tenemos el día de hoy para iniciar la discusión que viene después de las exposiciones. Entonces, si tienen alguna duda, algún comentario, alguna reflexión, son invitados a compartirlas con nosotros en el chat y que podamos ir nutriendo esto para sacar provecho de nuestros panelistas. A continuación, les voy a presentar a la doctora Guadalupe Cordero González, conocida por muchos de nosotros como la doctora Lupita. Ella es egresada del Instituto Nacional de Pediatría y posteriormente hizo neonatología en el Instituto Nacional de Perinatología. Cuenta con una maestría en educación. Es profesora titular del curso de alta especialidad en cuidados intensivos al recién nacido en el estado crítico en el instituto, y es también nuestra flamante jefe de la unidad de cuidados intensivos neonatales del INPER, que anda de fiesta, por cierto, porque ya reinauguramos el área. Ella nos va a tocar el tema de protección integral durante el apoyo respiratorio neonatal. Lupita, bienvenida y gracias por participar. Buenos días a todos. Les agradezco mucho la invitación y bueno, pues también agradezco la invitación de mi jefa, la doctora Coronado, para estar compartiendo con ustedes estos minutos. Bueno, vamos a hablar ahora de algo que es bien importante y que complementa lo que han tratado mis compañeros antes. Lo primero que les quiero decir es que hablar de la protección integral del recién nacido con apoyo respiratorio es hablar de un mundo de la neonatología. Y vamos a tratar de hacer un pequeño resumen en las siguientes diapositivas. Como ustedes pueden ver en esta diapositiva, hay que considerar al recién nacido básicamente como un todo. No podemos tratar de cuidar nada más una parte, como sería el pulmón o el corazón, sino que tenemos que caminar nuestros cuidados hacia todo el sistema de nuestro recién nacido. Y esto pues incluye en primer lugar el aparato respiratorio, que el aparato respiratorio al necesitar de apoyo ventilatorio pues está sometido básicamente a dos grandes riesgos, el riesgo de infección y el riesgo de la ventilación mecánica, que como ustedes recordarán, pues condiciona que el pulmón se inflame, que haya lesiones del epitelio respiratorio, lo que lleva a la formación de edema intersticial y esto finalmente acaba por inactivar el surfactante, que de por sí ya es poquito, y esto pues es la génesis de muchos de los problemas respiratorios, especialmente los crónicos asociados a displasia broncopulmonar. Desde 1971, con el estudio del doctor Gregory, nosotros empezamos a notar las bondades del CPAP. Lamentablemente, como ustedes pueden ver, pasaron más de 30 años sin que se le diera uso a esta estrategia ventilatoria, pero a partir de la aparición de estos dos estudios en el 2007, con el estudio de Cohen, vimos que la utilización del CPAP al nacimiento pues ayuda a disminuir la displasia broncopulmonar o la muerte a las 36 semanas, aunque los resultados no fueron estadísticamente significativos. Este fue un estudio que se realizó en niños de 25 a 28 semanas de gestación, 307 se sometieron a CPAP y 303 a ventilación mecánica, y en los resultados a los 28 días se vio que hay una disminución de la muerte, del uso de oxígeno y del soporte ventilatorio, que hay mayor sobrevida en niños que son tratados, que hay menor cantidad de niños que son tratados con oxígeno que sobreviven y bueno, que se requieren menos dosis de surfactante y menos días de ventilación mecánica cuando se utiliza el CPAP, y a partir del estudio de support también se volvieron a ratificar muchas de estas variables, aunque desgraciadamente la displasia y la muerte no resultaron significativas, también se vio que se puede utilizar el CPAP como una alternativa segura a la intubación y a la ventilación mecánica al nacimiento, y que nuevamente hay disminución de las dosis de surfactante, de los días de ventilación, menos necesidad de usar esteroides postnatales y de que los pacientes requieran de ventilación agresiva. ¿Qué otras estrategias podemos utilizar para cuidar el pulmón del recién nacido? Pues la ventilación nasal intermitente,
Este es el metaanálisis de Cochrane del doctor Davis, y lo que ustedes pueden ver aquí es que nos demuestra que hay menor riesgo de falla a la extubación, menos riesgo de reintubación, por lo tanto, disminuyen las apneas. Y bueno, aunque también hay una tendencia a la displasia broncopulmonar disminuida, tampoco resultó altamente significativa. Desde hace mucho tiempo nosotros la utilizamos en el Instituto Nacional de Perinatología como una estrategia ventilatoria en el retiro de la ventilación mecánica invasiva, y este es un estudio que realizó el doctor Illescas ya hace algunos años, en el que podemos nosotros apreciar que en un grupo de recién nacidos que dividió en tres grupos, subgrupos, uno en el que se puso ventilación nasofaringea, otro CPAP y otro campana cefálica, la ventilación nasofaringea resultó tener un éxito bastante superior en relación incluso al CPAP para mantener la extubación a las 72 horas, y no hubo diferencia en cuanto a las complicaciones en ninguno de los grupos. Bueno, y luego hay muchos más estudios que nos hablan de cuáles son las estrategias que debemos utilizar para la ventilación de recién nacido y proteger su pulmón. Y bueno, por ejemplo, en este estudio se utilizó la ventilación de volumen contra la TCPL tradicional, y lo que ellos trataron de hacer fue comparar la eficacia y seguridad de la ventilación con volumen contra la ventilación tradicional en recién nacidos prematuros, y sus variables de éxito eran mejorar la oxigenación y utilizar presiones medias de la vía aérea más bajas. Como ustedes pueden ver, en los pacientes que sometieron a ventilación con volumen, tardaron menos tiempo en oxigenar bien a los pacientes, y la duración de la ventilación fue significativamente menor. En este otro estudio que nos habla sobre la factibilidad de utilizar la ventilación con volumen, bueno, trataron de determinar los autores si la ventilación con volumen era eficaz en los pacientes con SDR, y utilizaron a 40 recién nacidos menores de 34 semanas, en los que estudiaron el promedio de presión inspiratoria pico y las variables gasométricas. Y ustedes pueden ver en los resultados que cuando se añade volumen a la ventilación convencional, tanto en SIMB como en AC, se utilizan menos presiones inspiratorias pico. Y por último, tratando de ver cuál era el efecto fisiológico de utilizar la ventilación con volumen, en este estudio lo que hicieron Lista y colaboradores fue medir las interleucinas 8, 6 y el factor de necrosis tumoral en lavado alveolar de los pacientes que estaban siendo ventilados con PCV y volumen, y lo que ustedes pueden ver es que las concentraciones de las interleucinas son mucho menores en los pacientes que estaban ventilados con volumen. Otro aspecto muy importante que hay que cuidar en los recién nacidos es la integridad del sistema nervioso central. Y la integridad del sistema nervioso central es muy importante porque el pulmón y el cerebro trabajan de la mano para poder mantener en adecuados niveles tanto la hipercarbia como la hipoxemia. Es por eso que nosotros debemos tener mucho cuidado cuando estamos ventilando a un paciente en cómo manejamos los niveles de O2 y de CO2. ¿Por qué? Tanto el incremento como la disminución de estos gases puede condicionar diversas alteraciones. Como les pongo aquí, fíjense, si hay vasodilatación, sabemos ahora que hay mayor predisposición a la hemorragia intraventricular. Si hay disminución excesiva del CO2, vasoconstricción, que puede llevar a leucomalacia periventricular o a lesiones isquémicas, zonas de infarto cerebral. Pero por el otro lado, el aumento de las concentraciones de oxígeno va a condicionar displasia broncopulmonar, retinopatía e incluso parálisis cerebral. Y la falta de oxígeno pues nos lleva nuevamente a zonas de leucomalacia y de infarto. Hay muchos estudios donde se ha demostrado que los niveles de CO2 elevado de CO2 bajo, discúlpenme, están asociados, fíjense, todos estos estudios son en recién nacidos pretérmino, y los niveles de CO2 bajo están asociados a lesiones cerebrales muy importantes. Y este otro habla de recién nacidos de término, y vean nuevamente que los niveles de hipocarbia severos no están relacionados con lesiones a nivel del sistema nervioso central. Es por ello que a partir de este estudio, que es el estudio de Grassini, que fue en el 2002 y es en 1992, perdón, y es como uno de los estudios clásicos, quedó establecido que entre más bajos son los niveles de CO2, más es la tendencia a presentar lesiones. Miren, por ejemplo, aquí lesiones periventriculares, cuando el CO2 está menor de 17, se incrementa el riesgo hasta 2.8 veces, de quistes periventriculares 4 veces, de lesiones hemorrágicas y de las graves 3.9 veces, y de parálisis cerebral. Y en este mismo estudio Grassini, pues vio que estaban
altamente relacionados los niveles de CO2 a los pacientes que habían recibido ventilación mecánica y que esto también tenía correlación con el neurodesarrollo, como ustedes pueden ver aquí. Básicamente, todos los pacientes que habían tenido ventilación mecánica tuvieron un incremento en la presentación de las lesiones cerebrales. ¿Qué aprendimos a partir del estudio de Grassini? Bueno, que en los recién nacidos y sobre todo en los prematuros en las primeras 72 horas de vida, la ventilación mecánica se asocia a un aumento de la ecogenicidad cerebral, a mayor predisposición a leucomalacia periventricular quística, a lesiones de hemorragia intraventricular y sobre todo las severas, y a parálisis cerebral. Y de todos los estudios que les presenté, la conclusión, podríamos decir, es que los niveles de CO2 menores de 25 ya hacen diferencia significativa entre una lesión cerebral y no tenerla, pero los niveles de 17, en realidad menores de 20 milímetros de mercurio, son los que más se están asociando a lesiones graves en el cerebro. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Pues buscar estrategias ventilatorias que nos ayuden a tratar de manejar esos niveles de CO2 dentro de límites normales. Y en ese sentido, les traigo este estudio, que es el estudio del doctor Kessler, donde ellos trataban con ventilación por volumen de tener niveles de CO2 entre 35 a 45. Y al hacer el análisis entre ventilación asistocontrolada con volumen y ventilación asistocontrolada sola, como ustedes pueden ver, utilizan un menor número de pacientes, volúmenes tirales altos. También se mantiene dentro de parámetros normales y no llegan a volúmenes bajos la mayoría de los pacientes. El volumen se mantiene pues más dentro de los rangos establecidos. Y vean aquí que el porcentaje de pacientes que lleva a CO2 alto es mucho menor y también a CO2 bajo. Por lo que la recomendación actual es tratar de utilizar la ventilación con volumen en nuestros pacientes. Ahora, también la hipercarbia tiene efectos deleterios a nivel del sistema nervioso central, porque sabemos que de los niveles de CO2 depende la vasoconstricción o la vasodilatación de los vasos sanguíneos cerebrales. Y mucho de esto es mediante la regulación del flujo sanguíneo cerebral. Y este flujo sanguíneo cerebral es muy importante porque es el que nos va a ayudar a que se mantenga el tono vascular en el cerebro a pesar de que haya variaciones en la presión de perfusión cerebral. Y esto depende también de que se mantengan pues unos niveles de TA normales, y estos niveles de TA normales se ven afectados a nivel cerebral conforme va incrementando el CO2, de tal manera que en este estudio del doctor Kaiser podemos ver que cuando los niveles de CO2 están digamos, debajo de 60, pues no se presentaron hemorragias intraventriculares en los pacientes, pero cuando van incrementando los niveles 66, 71, 73, cada vez se presentan más las lesiones y sobre todo las lesiones de grado más severo a nivel cerebral. ¿Y por qué es muy importante esto? Porque como ustedes pueden ver aquí, cuando va incrementando el nivel de CO2, se asocia cada vez con mayor frecuencia a lesiones de hemorragia intraventricular. Por lo tanto, es muy importante que nosotros manejemos y tratemos de conservar el CO2 dentro de rangos normales. ¿Para qué? Bueno, pues a nivel pulmonar, porque tratar de mantener el CO2 dentro de estos rangos normales nos va a llevar a utilizar presiones inspiratorias pico menores, volúmenes tidales menores, y pues se ha asociado a menos días de ventilación mecánica. A nivel neurológico, que es de lo que estamos hablando, se disminuyen significativamente las lesiones por hipoxia, por isquemia y reperfusión. Y bueno, aunque no hay una cifra ideal, a partir de los estudios que les presenté, parece prudente que utilicemos un CO2 entre 37.5 y 56 milímetros de mercurio, sobre todo en los primeros días de vida extrauterina. En cuanto a la oxigenación, bueno, son estudios clásicos, el Stop-ROB en el 2000, donde tuvimos dos grupos de recién nacidos a los que se les mantuvo en dos rangos de saturaciones, uno bajo y uno alto. Y bueno, ellos nos enseñaron que el mantener la saturación alta pues aumenta la incidencia de muchas complicaciones significativamente, ¿no? Pero mantenerla baja también se asocia a mayor mortalidad. Y en el grupo del Dr. Tim, pues básicamente los resultados se parecen mucho, pero ellos encontraron que no hubo diferencia ni en la sobrevida ni en la parálisis cerebral. Esto nos lleva a la pregunta de que si sabemos que la hiperoxia por la producción de radicales libres está asociada a retinopatía, a displasia y a parálisis cerebral, ¿cuál podría ser la saturación óptima para nuestros niños? Y en este sentido les presento este metaanálisis
que se realizó en el 2015, donde se incluyeron algunos de los estudios más grandes que tenemos en el análisis de la oxigenación y donde su variable primaria fue la muerte o discapacidad neurosensorial a los 18 y 24 meses y las variables secundarias, pues las que ustedes pueden ver aquí. Ellos también tenían dos grupos de saturación, uno al que llamaron baja con saturaciones entre 85 y 89 y el de saturación alta que está entre 91 y 95. Y bueno, esta es una súper cargada diapositiva, pero quiero que vean lo que les señalé en rojo, que son las variables en las que encontraron significancia estadística. Y fíjense, en cuanto a la muerte, al egreso hospitalario, ellos encontraron que utilizar el oxígeno alto, pues disminuye el riesgo de muerte al egreso hospitalario. Y la otra situación es que también utilizar niveles de oxigenación alta disminuye la presencia de enterocolitis necrosante en nuestros pacientes. Pero, como ustedes pueden ver, en todas las demás variables que les estoy presentando, realmente no se encontró diferencia estadísticamente significativa y lo que ustedes podrían ver aquí y de manera muy importante y les quiero señalar es en la retinopatía del prematuro. Porque en la retinopatía del prematuro discúlpenme, al final no está. En retinopatía del prematuro no pudieron demostrar diferencias estadísticamente significativas como se había estipulado en el estudio de Stop-ROP, de tal manera que someter a los pacientes a la estrategia de saturaciones entre 85 y 89 finalmente pierde su fuerza a partir de este metaanálisis. Por lo tanto, pues la saturación baja no está relacionada realmente con la presencia de retinopatía del prematuro y la saturación alta sí demostró tener un efecto significativo en cuanto a la mortalidad y a la enterocolitis necrosante, por lo que la recomendación en la actualidad pues es mantener saturaciones entre 90 y 95, ya que las saturaciones por 85 y debajo sí demostraron incrementar la mortalidad de los pacientes. Otro aspecto muy importante, y es de verdad muy importante y no debemos perderlo de la perspectiva, es el manejo del dolor. Y no solo por la incomodidad y la sensación de disgusto que puede ocasionar al momento de estarlo sintiendo, sino porque tiene muchos efectos deleterios a largo plazo. Por eso es súper importante que se maneje el dolor en los recién nacidos y sobre todo en ellos, aquellos que están expuestos a un gran número de estímulos dolorosos en la terapia intensiva. Y bueno, en este sentido, les presento esta escalera que publicó el doctor Hall y que también el doctor Anad ha avalado, donde nos ayuda a decidir cómo vamos a ir manejando el dolor de acuerdo al tipo de estímulo doloroso que va teniendo nuestro paciente y pues hasta nos presenta cuáles son las alternativas que podemos utilizar. Pero la mejor recomendación que les puedo hacer, el mejor consejo que les puedo dar es nunca olvidar el manejo del dolor en los pacientes sometidos al estrés de la terapia intensiva. Otro aspecto muy importante es, como les había comentado, pues el adecuado manejo hemodinámico de los pacientes y en este sentido tenemos que cuidar el aporte hídrico, tenemos que vigilar que nuestros pacientes tengan una perfusión tisular adecuada, que la oxigenación sea óptima, hay que descartar las cardiopatías cuando tengamos la necesidad de hacerlo por medio de la valoración del corazón por el cardiólogo. Si nuestro paciente tiene conducto, valorar la necesidad de tratamiento. Ahí hay que controlar todos los factores inotrópicos negativos para que tengamos una óptima evolución desde el punto de vista hemodinámico. En cuanto a las infecciones, pues bien sabemos que nuestro recién nacido prematuro tiene una inmadurez del sistema inmunológico y tiene varios factores que lo hacen propenso a desarrollar las infecciones de manera muy frecuente en la terapia intensiva y bien sabemos pues que en México las infecciones representan la segunda causa de estancia intrahospitalaria con una tasa que va hasta el 32.8%, pero sobre todo se asocian a una alta mortalidad con un riesgo estadísticamente significativo. En cuanto a las infecciones tenemos dos dilemas. Uno, ¿cómo las vamos a diagnosticar y qué antibiótico utilizar? Debemos ser muy prudentes porque generalmente cuando nos vemos ante un bebé con una infección queremos hacerle todas las pruebas para tratar de determinar que está infectado, pero también podemos y debemos pensar que no siempre todo es sepsis y debemos ser muy racionales con el uso de los antibióticos. Siempre hacer un abordaje completo, juicioso y razonado en base a lo que nos puede determinar si el bebé está o no está infectado. Y bueno, ¿qué es lo que se recomienda actualmente? Bien sabemos que muchos de los cultivos
o la mayoría de los cultivos que van a ser positivos a las 48 horas son positivos. El 98 de los que van a ser positivos a las 72 horas son positivos. Y si no es positivo, no está infectado. Entonces, es racional suspender los antibióticos a las 48 horas, ajustar el esquema antibiótico de acuerdo a la flora de nuestro sitio de trabajo, limitar el uso de antibióticos de amplio espectro, porque esto nos va a ayudar a limitar la resistencia a los antimicrobianos y no va a alterar la flora gastrointestinal de los recién nacidos, lo que afecta directamente su sistema inmune. Recuerden que utilizar antibióticos de amplio espectro de manera descontrolada aumenta el riesgo de enterocolitis y muerte significativamente. Y bueno, hay que romper el paradigma de que ya le inicié antibióticos, ahora se los mantengo 7 días, porque ya les comentaba que el 98% de los cultivos que van a ser positivos a las 72 horas son positivos a las 72 horas. Y si no, ya no va a ser positivo a los 7 días. Entonces, suspendan los antibióticos lo más pronto posible. Otro aspecto bien importante es la nutrición, porque bien sabemos que los pacientes desnutridos tienen falla en el crecimiento y alteraciones en el neurodesarrollo, y las alteraciones en cuanto al incremento del peso se relacionan a enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes y dislipidemia desde etapas muy tempranas de la vida. Y es también muy importante para la función bioquímica del pulmón que nuestro paciente esté adecuadamente nutrido. Fíjense, nosotros tenemos como 3 épocas bien determinadas en el instituto. Este es un trabajo que publicamos en el año 2001, donde a los pacientes se les mantenía en ayuno más de 72 horas, se iniciaba la nutrición parenteral muy despacito y la alimentación enteral también. Y lo que ustedes pueden ver es que las primeras 6 semanas de vida, básicamente, los pacientes se dedicaban a perder peso, y era hasta después de la 3ª semana cuando empezaban a ganar algo de peso. Esto nos llevó a hacer varias modificaciones en el esquema de aporte nutricio de los pacientes, y entonces empezamos máximo a las 24 horas la comida, se mejoró el aporte calórico, se les dio estimulación enteral mínima y se les inició más temprano la alimentación. Hicimos un análisis a los 10 años más o menos de qué era lo que estaba sucediendo, y como ustedes pueden ver, ya gracias a todas estas estrategias no bajaban de peso los niños, aunque tampoco incrementaban significativamente su velocidad de crecimiento, pero desde la primera semana de vida se estabilizaba la pérdida ponderal y a partir de la segunda empezaban a ganar peso. Y esta fue la tercera parte de ese seguimiento que hemos hecho, y en base a las estrategias nutricionales que se modificaron, nosotros encontramos ahora que la máxima pérdida ponderal a la que llevamos a los niños es un 10%, el día de recuperación del peso al nacimiento es el día 9 de vida, y bueno, estos son los aportes de los nutrimentos que nosotros les damos. ¿Qué es lo que tenemos entonces a partir del 2015 en nuestras normas? Hay que iniciarles soluciones para prematuro a los bebés al nacer, que les da un aporte proteico inmediatamente después de que nacen. Se les inicia la nutrición parenteral muy temprano. Se mejoró significativamente el aporte calórico en la primera semana de vida, como ustedes pueden ver, tanto de carbohidratos, proteínas y lípidos. Se les da estimulación enteral mínima en cuanto se puede, y se progresa a la estimulación temprana lo más rápido posible. Y bueno, con esto concluyo mi intervención. Nuevamente agradezco la oportunidad de estar con ustedes. Muchas gracias por su atención y quedo atenta a sus comentarios. Muchas gracias, doctora Cordero. A continuación, le pedí una participación al doctor Ari Pérez Jaramillo, porque creo que lo más importante en todo esto son las perspectivas y todo lo que va desde la evidencia, y que logremos que la mejor evidencia y que seamos capaces de seleccionarlo nos permita llegar a implementarlo, y que genuinamente nuestros conocimientos científicos puedan beneficiar a los pacientes. El doctor Ari Pérez Jaramillo es pediatra neonatólogo, egresado del Hospital Infantil de México Federico Gómez como pediatra, y posteriormente hizo neonatología en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Cuenta con diplomados en enseñanza en salud por el Instituto Nacional, por el INPER, gerencia en servicios de salud por el Instituto Nacional de Salud Pública, nutrición del prematuro por la Universidad de Occidente de Australia. También ha hecho gerencia de bancos de leche humana, y actualmente es el jefe de la unidad de neonatología del Hospital de la Mujer de Puebla. Expresidente de la Asociación de Neonatología de Puebla y es miembro de la mesa directiva 2021 a 2023 del Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría, sección neonatología, y editor del boletín de este mismo consejo. Todo un honor contar contigo para este comentario, Ari. Gracias. Adelante.
Hola, doctora, buenos días. Agradezco la invitación y también le doy un saludo a todos los participantes que se vieron involucrados en este simposio. La verdad es que no puede ser menos puntual este comentario y con lo que habíamos platicado en la semana. Creo que es uno de los temas más importantes que nos deben de mover en todos los sentidos a los neonatólogos que todos los días estamos manejando en las terapias intensivas, a muchos niños que necesitan este tipo de abordaje. Desde la primera ponencia que el día de hoy tuvimos con el doctor Héctor, se menciona la importancia de que todas las acciones e intervenciones que realizamos desde el primer momento de la vida van a repercutir tanto de manera aguda o de manera incluso a largo plazo. Creo que la preparación del equipo multidisciplinario que atiende a estos niños es fundamental para que nos vaya bien, como lo decía la doctora Carolina. Creo que es encontrar no solo una receta, porque es individualizar en cada caso el manejo, y ahí es cuando viene la complicación, porque estamos hablando de un tema muy dinámico, en los cuales las primeras 72 horas van a ser fundamentales para saber qué va a pasar con este pequeñito. Y obviamente llegamos al punto en el cual habló la doctora Lupita, cómo lo manejamos, qué hacemos, qué tipo de ventilación utilizamos, y cada vez se complica entonces más esta situación debido a que los artículos que estamos observando cada vez evolucionan más en el sentido de ser menos invasivos, pero ahora qué tipo de modalidad es la mejor. Creo que tenemos un panorama amplio, el cual debemos de analizar puntualmente, individualizar en cada niño para poder lograr precisamente la ventilación que deseamos. Y esta ventilación precisamente va de la mano incluso de dispositivos que están avanzando en el sentido de ocasionar menos lesiones. Sin embargo, al estar hablando de que cada vez nacen más pequeñitos y tienen más necesidades precisamente especiales, creo que estamos ante un panorama complejo que debemos de trabajar. Hace algunos meses vimos una ponencia, la verdad es que a mí me gustó mucho, del doctor Sánchez de España, en el cual se observaba cómo reanimaban y cómo empezaban a controlar incluso los volúmenes que se administraban en la vía aérea del recién nacido prematuro, desde el momento, desde el primer minuto y desde la primera ventilación. Y eso es precisamente lo que platicábamos en la semana con la doctora Coronado, porque necesitamos avanzar en ese sentido en todas partes del mundo, tener ese tipo de dispositivos para lograr prevenir daño desde el momento en que nace este pequeñito. Creo que lo que ellos están haciendo de evidenciar incluso a través de curvas los volúmenes que se le están aportando a este pulmón inmaduro y cuánto incluso está extrayéndose de CO2, van a dar como consecuencia que cada vez seamos mejores en el apoyo de la prevención del daño pulmonar, de lo cual trata este simposio. Pero creo que nos debemos de mover más rápido todos, porque en algunas unidades, como lo comentaba precisamente la doctora, pues no cuentan con lo necesario. Incluso el llegar a tener este tipo de dispositivos pues va a ser muy complejo. Por eso es que las mejores prácticas creo que es el trabajo en equipo y definir precisamente qué es lo que se va a hacer con estos niños y a dónde tiene que ser atendido. Es por eso que ahorita el comentario va dirigido precisamente a este tipo de acciones, y abro precisamente pues la mesa de diálogo entre los comentaristas, perdón, entre los ponentes, para escuchar su opinión con respecto a esto. Gracias, doctora Corona, por la invitación, y si quiere empezamos con la siguiente parte del simposio. Muchas gracias, Aris. Si pudieran abrir todo su cámara para poderlos ver. Y creo que revisando un poquito los comentarios y preguntas del chat, esto sobre lo que hablaba Sari, hay una pregunta que se hace en relación a no contar con CPAPs, ¿no? Y es donde está el brinco. Empezando, como decían, por lo que analizó Héctor, luego las recomendaciones que dio Caro, y llegar o no llegar hasta la terapia intensiva, ¿no? Cuando ese punto tan clave es contar con un CPAP. Y entonces aquí hay una pregunta de
Jesús Arisaí Huicap Saucedo, que plantea si la ventilación nasal con presión positiva intermitente puede considerarse de inicio temprano al nacimiento en vez de solo CPAP. Él no cuenta con un CPAP burbuja, pero ha podido iniciar el CPAP con el ventilador, que solo le da 2 opciones. Caro, ¿quisieras comentar algo al respecto? Sí, bueno, definitivamente los estudios de los incluso clásicos, ¿no?, que mencionó la doctora Cordero, como el support, pues apoyan el uso del CPAP temprano, pero también hay estudios recientes que dicen que la ventilación nasal con presión positiva intermitente también tiene beneficios y tiene disminución en el riesgo de displasia broncopulmonar, entonces sí se puede utilizar. Aquí es importante, o me gustaría también mencionar lo que decía el doctor Ari, que en muchos sitios incluso falta el mezclador o blender para iniciar la ventilación al momento del nacimiento. Entonces, desde ahí tendríamos que empezar a modificar estas salas de partos, ¿no?, en donde si se va a recibir un recién nacido prematuro es básico que se cuente con un mezclador o blender, si se puede, un humidificador también. Y el uso del dispositivo de pies en T, que nos ayuda no solo a dar la ventilación con presión positiva controlada, sino también utilizar CPAP, ¿no? CPAP temprano, a lo mejor nada más con mascarilla y después cambiar la interfase. Hay dispositivos ya muy accesibles que son, pues, digamos que desechables, pero se pueden utilizar y tienen buenos resultados y nos permiten administrar CPAP de manera temprana. Entonces, a lo mejor buscar este tipo de insumos o este tipo de estrategias para mejorar pues, obviamente para mejorar la ventilación en estos recién nacidos prematuros. Gracias, Caro. En esa misma tónica, Héctor, me encantó tu comentario y esa parte donde pones el drama del ventilador, dando como una licuadora más que como un ventilador. Y platicando un poquito más sobre todo lo que expusieron todos. CPAP como una de las mejores estrategias. Y si no, bueno, buscar la forma de poner presión positiva, ¿no? Poner PEP. Y reflexionando y analizando esto, hay gente que no tiene CPAP y le estamos recomendando poner o utilizar equipos que a veces son más costosos para poner un CPAP, ¿no? Quisiera tu opinión al respecto, Héctor. Es una encrucijada, eso es cierto, porque a veces la recomendación va en el ton de que la última tecnología y esto es lo mejor y los beneficios que puede tener, pero lo que es bien cierto y lo que ahorita comentábamos, un gran porcentaje de nuestras terapias intensivas, de nuestras unidades tocoquirúrgicas, no tienen ni siquiera un CPAP para poder atender a un recién nacido. Y como comentaba el doctor Huicap, que él ha tenido que implementar y hacer su estrategia, pues no sé si llamarla hechiza o de rescate con unas puntas nasales de forma intermitente, utilizando un ventilador, donde también es bien cierto que a veces hay que decidir si utilizo un ventilador para darle ventilación mecánica a un niño o utilizo un ventilador para darle CPAP a un niño. Pues yo creo que eso nos ha puesto en las encrucijadas de decidir hasta dónde tenemos que hacer con los pacientes. Entonces, yo creo que tenemos que unir esfuerzos para tratar de obtener los recursos, y más en estos tiempos donde estamos cortos, usted lo sabe muy bien, y muchos de los que están aquí siguiendo este webinar sabemos que estamos muy cortos ahorita de insumos, pero debemos de tratar de buscar las mejores estrategias con la tecnología más sencilla para poder atender de manera eficaz y eficiente a nuestros pacientes. Yo nada más se los pongo en la mesa por si quieren hacer un comentario, pero a lo largo de
de mi experiencia como neonatóloga, interactuando con personas en distintos escenarios, ¿no? Y cómo se ha ido desarrollando o buscando desarrollar las mejores estrategias de ventilación. Decimos bien fácil CPAP, ¿no? Pero ¿cuántas veces alguno de ustedes no se ha encontrado en un área donde alguien tiene la mejor intención de poner un CPAP y está conectado como pudieron? Y te das cuenta que en realidad está haciendo más daño que beneficio poner el CPAP. Aquí hay un comentario de Rosario Lara. En nuestra unidad no tenemos blenders. Damos CO2 al 100%. ¿No? ¿Cuáles son realmente los retos de nosotros, el grupo de neonatólogos, que sabemos que de hecho la mayor parte de los recién nacidos de este país son atendidos por pediatras? Si bien les va, ¿no? A esos bebés que se nos siguen muriendo, porque es donde entra la situación. Está la evidencia, sabemos que es muy bueno, sabemos que es la mejor estrategia de inicio, ¿no? Y hasta este momento, una de las tres principales causas de muerte en este país de los bebés sigue siendo SDR. Quisiera oír tu comentario, Lupita, al respecto. Bueno, si bien es cierto que todos estamos teniendo muchas limitaciones por la parte de insumos, como bien comentas, Ale, yo creo que lo más importante es que la estrategia que nosotros utilicemos debe estar encaminada a no hacer daño a nuestro paciente. Sabemos que el CPAP es la mejor arma que podemos utilizar para los pacientes al recién nacido. Sin embargo, si no contamos con los implementos, la mejor arma se puede convertir, la mejor estrategia se puede convertir en la mejor arma e incluso puede ser letal, ¿no? No quiero decirles con esto que no lo debemos de poner, pero si no tenemos los elementos para hacerlo de una manera segura para nuestro paciente, probablemente lo mejor en ese momento sea intubarlo. Ari, ¿qué puedes hacer un comentario? Sí, pues llegamos a la encrucijada que dice el doctor Héctor, ¿no? Creo que las mejores prácticas están encaminadas actualmente en la prevención del daño, pero la detección de prevención del daño va encaminada o va de la mano precisamente del uso de tecnología, que si estamos hablando que difícilmente contamos con un CPAP, ahora cómo detectamos qué volumen le estoy dando al pulmón que está dañado, o mejor dicho, que tiene ciertas afecciones desde el periodo prenatal, y que esperamos que tenga daño, y cómo lo vamos a prevenir si ni siquiera estoy manejándolo de manera adecuada el volumen que va a entrar desde el inicio en la sala de partos. Creo que es una encrucijada muy compleja para todos nosotros, sobre todo en estos momentos, en la cual, como bien lo dice, pues no tenemos, o precisamente los insumos son escasos, y esto no solo es acá, ¿no? Creo que es una encrucijada que nos toca a todos. Lo que vemos en la actualidad de las mejores prácticas, pues involucran obviamente al CPAP, a la ventilación nasal o a la ventilación sincronizada y no sincronizada en niños de 25, 28 semanas, que dan muy buenos resultados, ¿no? Y son estrategias ventilatorias que demuestran menos daño, como lo decía bien la doctora Cordero. Creo que debemos de apuntar no solo a no dañar el pulmón, o sea, va de la mano también precisamente el pronóstico neurológico de estos niños, la hipocapnia que nosotros podemos causar incluso con una ventilación mal dada desde la sala de partos, va a repercutir directamente en el desarrollo neurológico a largo plazo de estos niños. Pero para poderlo detectar, pues necesitamos insumos, y entonces creo que es una parte clave que une las tres pláticas, ¿no? Todos tenemos los mejores deseos como equipo de salud de no dañar ningún pulmón, pero viéndonos limitados, creo que es muy complejo estas acciones. Gracias, Ari. Desde Paraguay hay un comentario de Patricio Arias. Y fíjense, y va en esta tónica, no tengo bafo. ¿Puedo o qué opinan de una frecuencia respiratoria igual o mayor a 100 en la ventilación mecánica? O sea, y tenemos varias preguntas en esa tónica. Porque de repente, digo, a mí me ha tocado estar en Chiapas y tienen un ventilador para los bebés, pero no tienen un CPAP.
Y entonces estoy ante un grupo de gente que está haciendo su mejor intención, pero que no saben usar un ventilador. Nosotros mismos como neonatólogos pasamos un rato haciendo la residencia y salimos y todavía, ya que salimos, nos damos cuenta que todavía nos falta mucho por aprender. Y luego tenemos que estar al par de la tecnología y de repente no nos salimos de un lugar donde estamos privilegiados porque tenemos el equipo y nos toca ir a tener a un paciente en un rancho, ¿no? ¿Y qué hacemos? ¿No? Entonces, muchas de las preguntas que de hecho están surgiendo en los distintos chats son, yo no tengo blender, no, yo no tengo CPAP, pero tengo este ventilador, ¿no? ¿Cómo retroceder el tiempo o cómo alcanzar el tiempo en función de lo que antes era la perspectiva? Antes era de, tiene dificultad respiratoria, intúbalo, y después resultó que nos tuvimos que ir para atrás. Oye, fíjate que es que si antes pones un CPAP, le puede ir mucho mejor al bebé, ¿no? Yo sé que estoy hablando con gente que ha batallado con esto desde distintas aristas y me gustaría oír sus comentarios para ver si podemos ayudarle a la gente que está preguntando. Es que yo no tengo blender, yo no tengo CPAP, yo solo tengo puntas, yo solo tengo un ventilador que no me da bafo. ¿Qué podemos hacer al respecto? Caro, ¿podrías darme tu comentario? Pues yo creo que es algo bastante complicado porque viene desde el enfoque de prevención que decía el doctor Ari, y la prevención va desde pues la mujer embarazada o antes, ¿no? Preembarazada. Entonces, desde ahí la nutrición de la madre embarazada, el buen control prenatal, si ya es inminente el nacimiento prematuro, que sea en un centro de tercer nivel en donde se tengan todos los recursos, pues, y un equipo médico que sepa reanimar a un recién nacido prematuro, pues va desde ahí. Y creo que pues es más bien el mal enfoque de los recursos, como dice usted, ¿no? No sé si como federación se pudiera incidir un poco en esta manera de adquirir recursos, ¿no? Porque muchas veces la cuestión administrativa, pues no conocen mucho de la cuestión médica y siempre tenemos problema con eso, ¿no? Y otro punto importante que me parece es la capacitación, ¿no? La capacitación de todo el personal de salud que va a estar a cargo de estos recién nacidos, porque como dice la doctora Lupita, pues un CPAP mal puesto, usted también decía, pues es un arma a veces peor que intubar a un recién nacido. Entonces la capacitación de enfermería, la capacitación de médicos, incluso generales o pediatras que van a estar atendiendo a los recién nacidos es pues sumamente importante. Ay, creo que has tocado unos puntos muy importantes, Caro. Lupita, ¿quieres hacer algún comentario al respecto? Muchas gracias. Sí, coincido con lo que comenta Caro y lo que comenta el doctor Ari, pero insisto en la idea. Para que nosotros podamos ofrecer una estrategia a nuestros pacientes, tenemos que hacer una balanza, poner en la balanza. Si lo que le estoy ofreciendo a mi paciente le va a dar la mayor seguridad, la mayor sobrevida y la menor posibilidad de lesionarlo, esa es la estrategia que tengo que utilizar. Y nos vemos en la necesidad o en la terrible decisión de pongo un CPAP hechizo con los implementos no adecuados para hacerlo y en lugar de ayudarle a respirar le ocasiona un neumotórax y que además estando allá en una ranchería no tengo una radiografía, no tengo cómo poner un sello pleural y conectarlo a un sistema de drenaje, ahí en lugar de ayudarle le estoy comprometiendo la vida. Entonces tengo que hacer y poner en la balanza si, yo sé, la mejor estrategia puede ser el CPAP, pero si no tengo los implementos necesarios para ofrecérselo con seguridad a mi paciente y por otro lado, si tengo un ventilador, un osito, que tengo una cánula endotraqueal y tengo los conocimientos básicos para conectarlo a ese ventilador y me siento más segura, regreso a la idea que nos enseñaron hace muchos años nuestros maestros. La mejor estrategia ventilatoria es la que mejor sabes utilizar y que tienes los implementos para ofrecerla con seguridad a nuestros pacientes. Gracias. Gracias, Lupita. Ari, te veo pensativo, como con ganas de comentar algo.
No, pues creo que es preocupante en el sentido de la evolución de nuestros niños, ¿no? El no contar con las cosas, porque pues, no causar daño es nuestra meta, ¿no? Primero no dañar. Y al no contar con todos este tipo de dispositivos, debemos de pensar en qué futuro les estamos dejando a estos pequeñitos. Es algo que nos debe de ocupar en los próximos años. Yo creo que ha habido unidades que han ido avanzando poco a poco en una mejor atención en el país. Sin embargo, creo que no son todas. Yo recuerdo la historia del hospital en el cual me encuentro hace 12 años, en el cual pues sí creo que el abordaje ventilatorio era totalmente precario, ¿no? Digo, aún faltan cosas, pero se ha ido avanzando, ¿no? Incluso hasta contar con ventilaciones no invasivas en la actualidad y que se manejan con uso diario, pero no es el caso en todos los hospitales, ¿no? Y aún en nosotros, con todo lo que está avanzando la ciencia, pues cada vez se requieren más cosas. Me preocupa o me deja pensando precisamente qué tanto estamos ayudando y qué tanto estamos dañando a estos pequeñitos, ¿no? Esteban López comenta, uno de los grandes problemas de México es la disparidad o falta de homogeneidad en las unidades en relación a los aditamentos necesarios para el manejo de los bebés prematuros, según su nivel. Por otra parte, por eso mismo, las unidades que sí cuentan con ellos se ven sobrepasadas. ¿Sí? O sea, estiramos en un lado y le apretamos al otro, ¿no? Pero todo esto nos lleva a esta parte que tiene que ver con una palabra que utilizaron varias veces durante sus presentaciones, y es la individualización. Y retomando un poquito lo que decía Lupita, de la mejor estrategia es la que mejor conozco, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? No sé qué piensen, Héctor, en relación a individualizar. Tú fuiste el primero en traerlo a colación, por eso te estoy dando la palabra. Individualizar. Soy yo y mis circunstancias, soy yo y las circunstancias del bebé, ¿no? ¿Quieres, por favor, hacer algún comentario al respecto? Sí, es muy cierto eso. Yo creo que tenemos que hacer esa receta única para ese paciente con lo que dice, ¿qué tiene mi paciente? ¿Cuál es mi conocimiento? ¿Y con qué dispongo? Y retomando lo que ahorita comentábamos en las preguntas anteriores, es si el mejor recurso o el recurso completo que tengo es un ventilador, un laringoscopio y una cánula endotraqueal, ese va a ser el mejor procedimiento para mi paciente. Y no someterlo a un CPAP con unas puntitas que no le tocan, donde no tengo un blender, no tengo manera de humidificar, no tengo manera de medir la presión, y que obviamente eso se va a volver un arma contra nuestro paciente, como contaba la doctora Cordero. Pues yo creo que tenemos que individualizar, es muy cierto lo que tenemos. Y yo creo que eso tiene que hacerse una autoanálisis todos los días de qué es lo que tengo, y retomando lo que decía la doctora Carolina, buscar la capacitación. Hoy por hoy, con todo esto de la pandemia, hemos cambiado la forma de capacitarnos, tenemos otros accesos a la información y irnos capacitando poco a poco de otras maneras para que yo pueda ir ofreciéndole cada vez algo mejor a mi paciente y a la par ir buscando la manera de tener el recurso para ir mejorando la atención a nuestros pacientes. Gracias, Héctor. Estamos como en un momento de coyuntura en relación a lo que se ha analizado hasta ahorita. Han evaluado la situación y la importancia de la prevención, y en esa, dentro de los comentarios que tenemos, están los esteroides prenatales. Es un comentarista anónimo, pero útil su comentario. Esteroides prenatales en México, ¿cuál es el estatus? ¿No? ¿Cuál es la calidad, ¿no?, del control del embarazo en México en relación a los pacientes? ¿No? Todo eso es fundamental. Y otra cosa que comentaba Caro, la capacitación. ¿A quién necesitamos capacitar? ¿No? A los neonatólogos, a los pediatras. ¿A quiénes tenemos que capacitar para poder incidir sobre esos problemas que estamos teniendo y que a su vez en el intento de resolverlos también estamos generando? Como mencionaba
Lupita, es como un matrimonio de esos como muy modernos, ¿no? No de una ni de dos personas, sino de tres, ¿no? Es displasia broncopulmonar, retinopatía del prematuro, leucomalacia periventricular. Si además en mi intento de utilizar de manera inadecuada un CPAP provoca un barotrauma, luego ¿cómo lo resuelvo si estoy en Chiapas, si estoy en Oaxaca, ya en la sierra, ¿no? Entonces son como factores muy importantes en toda esta reflexión. Digamos que en nuestra realidad me gustaría preguntarles, ¿cuáles serían para cada uno de ustedes los puntos claves en función de la experiencia que tienen en sus centros y desde sus perspectivas, las cosas más importantes? Solo les pido que den 2 puntos claves a cada uno en relación a poder incidir y atender con mejor calidad a los pacientes que requieren que cuidemos sus pulmones. Vamos a empezar contigo, Lupita, por favor. Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes es saber lo que estamos haciendo. Tener el conocimiento claro de lo que necesita nuestro paciente y saber qué es lo que le podemos ofrecer con los recursos que tenemos disponibles a la mano, asegurando su bienestar y limitando la posibilidad de secuelas a largo plazo. Si esto significa que puedo aplicarle un CPAP, que bueno, se lo aplico de inmediato y lo vigilo. Y en segundo lugar, si esto significa que lo tengo que someter a ventilación mecánica, entonces le ofrezco la mejor estrategia ventilatoria de la que dispongo y de la que sé manejar adecuadamente. Gracias. Gracias, Lupita. Caro. Yo diría trabajo en equipo y adecuada comunicación. Es importante comunicarnos con los ginecobstetras, aunque a veces es bastante complicado, por ahí ponen los comentarios, ¿no? Pero sí, hay que comunicarnos bien con ellos, hay que comunicarnos bien con la familia, hay que comunicarnos bien con el personal de enfermería y con nosotros mismos, ¿no? Entre el equipo de neonatólogos o pediatras que estemos atendiendo a los recién nacidos. Comunicarnos y trabajar en equipo, creo que sería mi recomendación, y con los recursos que se tengan, pues las mejores estrategias para no dañar. Gracias, Caro. Héctor. Yo creo que capacitación, y retomando lo que usted decía hace unos momentos, tenemos que capacitar desde primeros niveles, porque es muy cierto que nuestros recién nacidos no siempre tienen la oportunidad de que sean atendidos por un pediatra o un neonatólogo. Entonces tenemos que hacer más capacitación a ese personal que está enfrente de los niños y trabajo en equipo, en todos los ámbitos. Gracias, Héctor. Ari. Pues creo que el trabajo en equipo va a dar la diferencia, ¿no? En lo que viene, en esta coyuntura que tenemos todos. Muchas gracias por la invitación, doctora Coronado. Bien, les voy a leer ahorita un poquito de todos los comentarios que están surgiendo en los chats, porque creo que son importantes. Usar de Armida Leticia, usar los insumos disponibles con el menor daño posible y pugnar, entre paréntesis, las autoridades, jefes, directivos, etcétera, por conseguir los faltantes primordiales. María Teresa Torres, en mi unidad no se cuenta con CPAP, pero se ha implementado a través de la toma de oxígeno, puntas nasales y PEP a través de una botella de agua marcada con centímetros de agua, que es el antiguo estilo del Dr. Wong. Un comentario de Liber Mamami. Una forma de protección pulmonar es también la extubación temprana y oportuna. Cuando uno coloca un tubo endotraqueal, tiene que pensar ya cuándo sacarla. Gracias por excelentes presentaciones. Cándido Reyes, la cantidad de pediatras versus la cantidad de pacientes que se manejan en la UCIN, eso no lo hemos tocado, ¿no? La sobrecarga de trabajo para el equipo de enfermería y los médicos, ya que solo un pediatra está manejando un promedio de 20 pacientes. También la calidad de atención repercute en la posibilidad de riesgo inherentes del paciente a corto y largo plazo.
Carolina Aguilar, sí, exactamente. A veces nosotros usamos CPAP reutilizables con puntas nasales que les quedan más grandes o más pequeñas. El reciclado del equipo creo que todos lo llegamos a hacer. ¿Y qué tanto impacta eso en la calidad de los sistemas, las generaciones de presiones? Todo eso es interesante. De María Cristina Ceballos, buenas tardes. Considero que tenemos que aplicar nuestra mejor estrategia clínica con el recurso humano y material con el que contamos, hacer equipo y capacitar a nuestro personal con quien trabajamos. La situación administrativa es crítica en todos los hospitales al momento. Causar el menor daño posible. María Gabriela, llegan los pacientes con trabajo de parto prematuro desde 25 semanas, pero el tercer nivel no los quiere recibir y pone 1000 pretextos por no recibirlos. Se trata de dar lo mejor que tenemos en un hospital de bajos recursos a estos recién nacidos. Las partes del trabajo, el equipo son como mucho más amplias, ¿no, Caro? De esto de, ¿qué es un equipo, no? Es el equipo, todo el grupo que está interesado en sacar adelante a los bebés, y eso es primero, segundo, tercer nivel, ginecobstetricia, autoridades, todo mundo. En nuestro UCIN no contamos con un solo neonatólogo y los que se han acercado a trabajar lo abandonan por exceso de trabajo o por el sueldo bajo que la institución les paga. Otro punto, ¿no? Aquí Fabiola Aguilar, no es que falte capacitación y no se sepa qué le conviene al recién nacido. No se cuentan con insumos y quizás sí, podría ser en el INPER como instituto que dirige las normativas. Ese es para mí, bueno, porque, a ver, perdón, es que está un poquito largo, y quizás podría ser en el INPER, en cuidado neonatal, quien pudiese hacer la gestión con las autoridades correspondientes para cambiar el tipo de insumos en los hospitales, desde los comunitarios hasta los más grandes, porque estoy segura pocas veces se han revisado qué tipo de material es necesario para cada nivel de salud. Y me atrevo a pensar que quizás saldría más económico devengar recursos como CPAP a un ventilador. Bueno, eso sí está demostrado. El CPAP tiene, bien utilizado, es bueno, bonito y barato. Marisol Solares, es importante conocer los avances, aunque no contemos con los recursos en nuestros hospitales, y saber qué estrategias utilizar para minorar daños. Y es muy cierto que la mayoría de las unidades neonatales es manejada por nosotros como pediatras, por lo cual requerimos cursos como estos. Gracias a los panelistas. Lupita, aquí dice Fabiola que tiene todo el sentido del mundo tu comentario. Ale, ¿puedo hacer un comentario? ¿Sí? Que esta cuestión que tú acabas de decir de la relación interdisciplinaria y la comunicación para favorecer el adecuado tratamiento y manejo de nuestros pacientes, también interinstitucional, porque en el instituto lo vivimos día a día y gracias a la gestión que has hecho para lograr la comunicación entre el GIME, el INP, el Instituto Nacional de Cardiología, cuando no podemos nosotros manejar a los pacientes, pues las instituciones hermanas nos hacen favor de recibir a los niños y darles ese tratamiento que no somos nosotros capaces de otorgarles por el sobrecupo que vivimos y a veces por la limitación de recursos. Entonces, favorecer la comunicación interinstitucional en los estados, en las diferentes ciudades, yo creo que también sería una estrategia fabulosa y un arma para darnos oportunidad de ofrecerles el manejo a los pacientes que no lo tienen a la mano. Gracias. Gracias. Sí, esa parte la vivimos. Aquí está Héctor, que no nos dejará mentir, ¿no? El apoyo que nos han dado también el equipo del Hospital Infantil de México siempre nos ha sacado adelante. Y todos tenemos que ir tratando en esta parte que se llamaba de prevención y planificación, ir anticipándonos a los problemas. Esta situación de mandar oportunamente a las pacientes, que no tengamos que hacer un traslado neonatal, que mejor podamos hacer un traslado de la mamá, ¿no? El ir abriendo las opciones para atender. Yo me acuerdo mucho en Japón, cómo fueron haciendo en el proceso de ir desarrollando su sistema de transporte, ¿no? Para los bebés, acabaron generando dentro de un hospital pediátrico allá en Nagano un área para atención de mujeres embarazadas, para resolver el problema y para que los bebés nacieran en el hospital infantil, pero con su mamá ahí, ¿no? Todas estas son alternativas que pronto tendríamos que ir viendo si son más fáciles que trasladar bebés amarrados con rafia en incubadoras, con ambulancias que no tienen las características, manejados por internos, que están, yo creo que en el camino nada más van
persinándose, ¿no? Para ver si pueden llegar bien al hospital al que van de destino. Todo lo que está involucrado en que podamos atender adecuadamente a estos pacientes. ¿Cuántos de los que reciben, Héctor, Ari, ustedes podrán comentarlo con más claridad, ¿no? ¿Cuántos pacientes llegan con un SDR y se llegan a morir o se murieron en el trayecto y se pudieron haber salvado con un CPAP adecuado, ¿no? Todo eso es parte de. Aquí de Venezuela, Erika Vallejo dice, neonatos que presentaron SDR con saturación de 75 a 80% después de los 10 minutos que se colocó la ventilación, con tubo endotraqueal con parámetros altos, PEP de 7, PIB de 7, 27, FIO2 al 100%, y en muchas ocasiones no hay mejoría. Es beneficioso estar con esos valores, o si no hay mejora, se puede aumentar cada qué tiempo, o cuánto en el tiempo que debemos manejar estos parámetros tan altos independientemente de la mejoría. ¿Alguno de ustedes quiere hacer algún comentario para Erika Vallejo? ¿Puedo? Sí, Lupita. Gracias. Bueno, es bien difícil, pero la respuesta está en individualizar a cada paciente. Si no tenemos otra arma que ofrecerle a nuestro paciente, está bien descrito que la ventilación de alta frecuencia fisiológica, podríamos llamarle así, que es a utilizar hasta 120 ciclos, utilizar presiones elevadas, se puede aplicar a los pacientes, pero tenemos que ver que obviamente el paciente no esté haciendo datos de bajo gasto, que no vaya a ser una fuga aérea por el incremento de las presiones, no hay tiempo, es en base a la respuesta. Tendríamos que tener un oxímetro de pulso y tendríamos que tener una gasometría para poder estar monitorizando su oxigenación y su CO2. Entonces, si no tienen otra estrategia que utilizar, no le pueden ofrecer BAFO, le podrían utilizar esto a alta frecuencia fisiológica que va hasta, les digo, los 120 ciclos, pero tendrían que tener las armas para monitorizar a ese paciente. No pueden nada más ponerlo y dejarlo en automático y a ver qué pasa. Gracias. Gracias. Rosario Lara, hace poco le pedí a un ginecólogo pinzamiento tardío y contestó que eso predisponía a la paciente a hemorragia. ¿Qué hacer si no nos ayudan los ginecos? Tenemos que trabajar en equipo, ¿no? De Pompeyo Pérez, mis 2 puntos claves en unidades de pocos recursos. CPAP con pinzamiento tardío, surfactante en los primeros minutos de vida. Caro, ¿quieres comentar? Pinzamiento tardío, o sea, ¿por qué nos está costando tanto trabajo, no? Es probablemente una de las cosas que podríamos hacer en todas las unidades independientemente del nivel de atención y podría ayudarle tanto a los bebés. ¿Qué piensas que pasa en relación a eso? Y el comentario de arriba, no nos ayuda a los ginecos. Bueno, el pinzamiento tardío cuesta tanto trabajo. Quizá, número uno, en estos pacientes prematuros tan chiquitos, por la cuestión ventilatoria, ¿no? Pero ahí, pues, obviamente se puede empezar a hacer la atención ahí con la mamá, ¿no? Empezar a ventilar y dejar el cordón intacto sin retrasar el inicio de la ventilación. Eso es importante hacer ese proceso para ayudar a estos recién nacidos. El pinzamiento tardío en un bebé no vigoroso, pues sí, no está indicado y también tiene indicaciones precisas dependiendo de la patología de la mamá, ¿no? A lo mejor lo que comentaban también que el ginecólogo decía que era más riesgo de la mamá de hemorragia, pues habrá que ver cuál es la patología, ¿no? Si la mamá tiene un desprendimiento de placenta, si la mamá tiene una placenta previa, pues todo eso contraindica el pinzamiento. Pero sí, creo que también ahí está la comunicación con los ginecobstetras, ¿no? Que como les decía, pues es complicada, pero se puede lograr hacer, ¿no? No hay que quitar el dedo del renglón. Yo creo que tendríamos que hacer un libro como ese que dice que las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte. Los neonatólogos son de Venus y los ginecólogos son de Marte. Bueno, hay muchísimos comentarios, muchas cosas interesantes que se están vertiendo en el chat, pero creo que podríamos estar hablando 50 horas, ¿no? Porque hay muchas más cosas evidentemente involucradas en la salud de
de los pacientes. Leche humana, nutrición parenteral, control de infecciones que tocó en su momento Lupita. Todo eso, ¿no? El daño al cerebro, el daño a los ojos. El blender no solo me sirve para poner un CPAP, me sirve para proteger los ojos del bebé. Y tendría que haber blenders en todos los hospitales donde nacen bebés en este país, en cualquier parte del mundo, ¿no? Tantas cosas que están surgiendo. Yo quisiera terminar agradeciéndoles a cada uno de ustedes y pidiéndoles un último comentario. Sí, vamos a empezar en el orden que comenzamos. Caro. Bueno, al nacimiento un manejo gentil siempre, ¿no? Utilizar CPAP temprano si el bebé tiene una respiración espontánea, si no, pues evidentemente lo principal es ventilar adecuadamente a ese bebé, si se puede con el cordón intacto, y utilizar dispositivos que nos permitan regular las presiones y tener un PEP siempre. Bueno, pues estar atentos a estas nuevas tecnologías que nos van a permitir dar una estrategia un poco más individualizada a estos pequeños. Gracias, Caro. Héctor, es que me equivoqué. En realidad eras tú primero, pero bueno. No, no hay problema. Para la equidad de género, para la equidad de género. Yo creo que sensibilizarnos todos, tocaban ahorita un punto, trabajar en equipo con los ginecólogos, sensibilizarlos, que ellos juegan un papel muy importante, un adecuado control prenatal va a disminuir mucho la morbimortalidad de nuestros pacientes, va a disminuir la presentación de partos prematuros. Entonces, esa sensibilización con los ginecólogos, con los médicos de primer contacto, tener mujeres mejor preparadas para el embarazo y obviamente evitar embarazos en adolescentes, donde las condiciones, pues sabemos que juegan un papel muy importante en nuestros recién nacidos y cada vez va en aumento el embarazo en las adolescentes. Y yo creo que trabajo en equipo, todos debemos ser un equipo, todos, hablamos de un equipo multidisciplinario, enfermería, trabajo social, apoyo psicológico, médicos, neonatólogos, pediatras, médicos generales, médicos de consultorio, todos debemos ser un equipo para el bien de nuestra niñez. Gracias, Héctor. Lupita. Bueno, alguna vez leí que la gloria más grande del universo es la vida. Entonces, yo creo que nosotros debemos unir fuerzas, prepararnos, utilizar nuestro conocimiento y los recursos que tenemos a la mano de la manera más sensata posible, en base, les digo, a conocimientos para poder ofrecer a nuestros pacientes, aquellos que llegan a nuestras manos en los primeros minutos de vida, la mejor posibilidad de una vida plena, de una vida feliz, de una vida completa. Muchas gracias. Gracias, Lupita. Ari. Pues solo hacer el comentario final de que nuestras intervenciones al nacimiento van a tener una repercusión a corto y largo plazo y nunca lo debemos de perder de vista como equipo. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los ponentes. Pues muchísimas gracias a todos por haber aceptado participar en este seminario. También le agradezco a Moisés Quiles la oportunidad de haber permitido que pudiéramos organizar esto de esta forma. Evidentemente al grupo de apoyo que está detrás, que nunca se ve, pero que ahí está, que es el doctor Gaspar Encalada, que ha hecho que todos estos simposios, conferencias estén fluyendo de una manera muy adecuada. Para mí ya nada más quedaría como parte final leerles un pequeño pedacito de un poema que me gusta mucho de Pablo Neruda. Muere lentamente, y es el último párrafo. Evitemos la muerte en suaves cuotas, recordando siempre que estar vivo exige un esfuerzo mucho mayor que el simple hecho de respirar. Solamente la ardiente paciencia hará que conquistemos una espléndida felicidad. Muchas gracias. Le cedo la palabra al presidente de la Federación de Neonatología. Gracias nuevamente a los asistentes, gracias a los ponentes y bueno, que tengan un buen día. Pues muchas gracias, Ale, gracias a todos.
Me gustaría antes de despedir hacer una reflexión de esto que se acaba de tratar. Miren, nosotros hemos como federación, nos hemos acercado a la Comisión de Equidad y Género, que es la que lleva varios de los programas que nos competen como neonatólogos, con el único fin de tratar de aportar la federación sobre todo en la reducción de la morbilidad y mortalidad neonatal en México. Nos acercamos, tuvimos una reunión, salimos optimistas de esa reunión, pero bueno, hasta ahorita todavía muchas veces uno se empieza a enfrentar a los temas burocráticos. La idea era tratar de hacer una cruzada nacional en el tema del síndrome de dificultad respiratoria, en el tema de utilizar en el uso del CPAP, en el tratar de llevar a los ámbitos más lejanos del país la capacitación, sugerir regionalizar en muchos aspectos este tipo de problemática que ya han expresado ustedes en sus comentarios. Y bueno, pues uno se enfrenta a estas cosas. Sin embargo, bueno, trataremos de seguir haciendo lo que está a nuestro alcance. Nos hemos tratado de acercar también con la Federación Nacional de Ginecobstetras de México, en el tema que ya han comentado ustedes, que nos preocupa a todos, el tema de los esteroides prenatales, que sigue siendo bastante bajo la administración y los criterios para administrarlos. Inclusive nos damos cuenta que muchas veces dista mucho de lo que se menciona en la literatura. Hemos tratado de buscar la vía también de la Cámara de Diputados para hacer alguna propuesta. Estamos esperando que se integrara esta nueva mesa, esta nueva legislación que entró de la Cámara de Diputados. Y bueno, pues creo que debemos de esperar. No es una situación fácil, es complicado. Se nos había ocurrido también el tema de hacer telemedicina para tratar de llegar a los lugares más lejanos. Pero bueno, ustedes saben, México es muchos Méxicos. De repente uno pierde la perspectiva porque tiene uno el privilegio a veces de estar en centros donde tenemos dentro de lo aceptable más o menos con qué trabajar, pero sabemos que hay muchos lugares que prácticamente tienen una cantidad, si nosotros tenemos deficiencia de insumos, ahí prácticamente hay lugares que no tienen nada para trabajar, ¿no? Entonces, quería hacer esta reflexión final y bueno, decir que estamos conscientes, como federación estamos conscientes de todo esto y pues buscaremos desde nuestro alcance lo que podamos hacer. Les agradezco mucho. Sin antes despedirme, les agradezco mucho a los ponentes, a la coordinación de Alejandra. Y quisiera, antes de despedirme, nada más avisarles que la próxima... Moy, no te escuchas. ¿Me escuchan ahí? Ya. Perdón. Les decía que esta próxima semana tenemos al doctor Joseph New. No sé si puedan poner en pantalla ahí el programa. Está
antes del doctor Joseph New, está el doctor Gavino Yescas, que va a hablarnos de transporte neonatal el próximo viernes 21 horas. Y el próximo sábado, de una semana, estará el doctor Joseph New hablando de leche materna de donantes. Entonces, todavía nos quedan 2 pláticas en este mes y en el corto plazo les estaremos mostrando también el programa del mes de septiembre, que ya se está trabajando y estaremos sacándolo seguramente esta próxima semana. También, bueno, queríamos invitarlos, decirles que ya vamos avanzados en el programa del Congreso Nacional de Neonatología, que lo tendremos del 2 al 5 de diciembre en Puerto Vallarta. Aquí ustedes pueden ver el flyer del Congreso y estamos ya avanzando en el programa y obviamente pues estar en la medida que estén confirmando los ponentes, que esperamos sean gente de los maestros, de las gentes que han escrito los artículos, los que están escribiendo artículos a nivel internacional y nacional, los tengamos en nuestro congreso para del 2 al 5 de febrero del 2023 en Puerto Vallarta, México. Pues siendo así, les agradezco mucho su atención y les deseo un buen fin de semana a todos y muchas gracias. Tuvimos